Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. En este video vamos a darle una mirada, esperando que sea de su agrado y a detalle, de una de las líneas de los relojes de la marca Casio denominada Edifice, la cual se caracteriza por estar ampliamente relacionada, por un lado al automovilismo con diseños dinámicos y deportivos, los cuales llegan a estar por encima de la gama básica, dándonos generalmente excelente acabado y una robusta estructura, que con este modelo parece que ahora Casio se ha apegado a una línea de diseño octagonal, de la cual pues bueno, mejor vamos a verlo. A quien opte por uno de la línea Edifice, pues en su mayoría nos llegará con esta caja de cartoncillo, la cual llega en color negro. Tenemos dos líneas blancas que recorren toda la caja, el logotipo en la parte frontal, en la parte superior, stickers con número de referencia para el área de compra y venta, otro sticker en la parte trasera y además ya nos podemos apreciar aquí el número de modelo completo, EFS S570DC1ACR. Para quien guste echar ojo en la web al buscarlo, de todas maneras dejaré el link de compra en la descripción con algunas opciones. A quienes han generado estas compras como Edifice o G-Shock, pues al abrirlo de esta forma ya solamente nos resta el quitar otro cartoncillo y tendremos la típica caja metálica que hemos observado en otros modelos, no en este canal, pero sí tal vez en otras publicaciones por internet o incluso en otros canales de YouTube de relojes. Bueno, de ahí nos deja ya con esta caja en latón, al igual con los mismos tonos de la caja, aquí en plata, en negro, esta línea en blanca recorriendo todo alrededor, logotipos de ambos lados, en la parte superior por debajo pues nada, tiene el color metálico, tapa que nos presenta ciertos hoyuelos de una manera estética, pues para darle una mejor imagen al diseño del empaque, lo cual solamente no es de rosca, solamente se jala o se destapa. Por dentro tendremos notificaciones como que, sí, ya vieron aquí, es cristal de zafiro, tenemos funcionamiento solar, carga por luz solar, de ahí una garantía limitada de Casio, ok. Esto viene en español, de ahí tendremos el instructivo con número de módulo e información del reloj, la cual nunca leemos, lo cual siempre es recomendable por detalles del funcionamiento del mismo y de cuidados. Ahora sí vamos a ver ya el modelo del reloj, el cual espero les agrade. Les menciono que en realidad este no es de mi colección, viene por préstamo de un buen amigo, al cual eligió el siguiente modelo. La quitamos. Y listo, lo tenemos aquí. Me digan qué opinan. Un diseño muy robusto. En cierto modo el bisel bastante limpio. De ahí aquí no hay nada más. A lo que me refería al principio del video con el diseño es justo esta forma octagonal, que para algunos les recordará la estética del exitoso Casio GA2100 del año pasado, denominado de hecho Oak, el cual también homenajea, sí, al original y lujoso Royal Oak de la relojera suiza Audemars Piguet. Aquí seguro Casio dijo, pues es exitoso, llevémoslo a más colecciones, lo cual pues no es para nada malo, de hecho todo lo contrario, me parece muy buena jugada, porque sin duda es un reloj que luce, que se nota, que está como que jugando entre lo elegante y lo deportivo, así que pues bueno, vamos a ver primero algunas de sus especificaciones, comenzando con una caja de izquierda a derecha de 44 milímetros, de arriba hacia abajo de 49 milímetros, un grosor de la misma de apenas 9,7 milímetros. Esta es pues bastante delgada, por lo mismo son denominados también slim estos relojes, que nos brindarán un peso de 133 gramos, no es tan ligero pues debido a la construcción de su brazalete y caja. Tendremos un espacio entre asas de 12 milímetros, que nos sirve para hacer el cambio del brazalete. Ya el reloj nos está dando un cristal de zafiro muy resistente a rayones y mencionado por el fabricante como antirreflejante. También nos brinda una resistencia al agua de los 100 metros y otra parte que me encanta, que es el funcionamiento solar. Debido a que pues podemos dejar de preocuparnos un poco del cambio de pila o de baterías, si llega a tener desgaste, pero bueno, este tarda mucho más. Incluso el fabricante nos indica que con una sola carga o que se encuentre completo en carga nos llega a durar hasta los 6 meses. Ahora, ¿qué costo? Pues podemos observarlo en precios desde los $200 norteamericanos. Esto es como lo que fue en oferta, pero de ahí se mantiene o es un estándar de los 283 a los $300. Pero como siempre digo, dependiendo de dónde se consiga, ya que pues tenemos a veces páginas o lugares donde nos dan muy buenas ofertas o precios bastante más asequibles, pero ya depende de cada quien lo que desee invertir al momento de elegir sus relojes. En cuanto al brazalete, Casio nos indica un acero inoxidable con baño de iones, lo cual es como una reacción química, lo cual le da este tono un poco más humo, más oscuro, además de una mayor resistencia a los rayones, raspaduras, incluso a golpes. Lo que se va a observar es cierto cambio en los tonos, porque en unas partes se va a ver un poco más brillo, vean, entre la unión de los eslabones, y posterior tenemos el cepillado. Aquí tenemos el brillo, el cual genera un reflejo,
y después el cepillado, el cual es un tono en mate. Por lo demás tendremos el nombre de la marca grabado en el broche, aquí arriba Edifice, y el logotipo, el cual se abre con estos dos botones o es de clic. Vean, ahí aparece y va y abre, y después lo cerramos de igual forma con ese clic. Listo. Indiscutiblemente tiene una manufactura bastante limpia, sumamente cuidada, obviamente por el precio que nos da, además de la gama que va un poco más allá de la básica o de la collection. Vean, sus uniones son bastante limpios, el broche no va a tener ningún tipo de saliente o mordisco que se pueda notar en los acabados y uniones metálicas. Incluso aquí aún tiene uno de sus protectores, como les mencionaba no es mío, pero entonces no sé en qué momento se lo dejó. Vamos a retirarlos, pero no haya molestia, pero bueno. Dejamos el brazalete y pasamos a la estructura de su caja, la cual nos llega completamente en acero inoxidable, desde tapa trasera hasta la estructura de la misma caja. Podemos notarla en dos tonos, al igual que el brazalete bañado en iones, en unas partes en cepillado, como puede ser el bisel. Pueden notar ahí, se alcanza a visualizar, espero y se vea en cámara. Listo, aquí toda la parte del cepillado. Y en sus laterales son algunos bordes, podemos notar el pulido, aquí está, y se alcanza a ver el reflejo también en los botones que son parte de la función del cronógrafo. Corona grabada, lo tenemos con su mismo logo de Edifice, ahí está. En los otros dos pues simplemente el pulido, aquí pueden notar también este cepillado, al igual que los reflejos en el borde del bisel y en este saliente, además que tenemos también los protectores de la corona para programar la hora. De ahí por debajo de este bisel en forma octagonal ya mencionábamos una forma bastante robusta, agradable y que ha traído tanto éxito ahora a Casio al implementarla en sus modelos. 4 tornillos, los cuales pues seguramente son estéticos, no creo que sea en función de retirar esta tapa. Y creo innecesario mencionar que los acabados son excelentes, entonces dejemos esa parte. Yendo a su parte trasera, pues tendremos las denominaciones en la tapa posterior. Primero el número de módulo 5634, el modelo EFS S570, movimiento japonés, de ahí que fue ensamblado en China, case en China, stainless steel, que se encuentra hecho de acero, además de la resistencia al agua de 10 bar o 100 metros. Sabemos, un bar pues son 10 metros, lo cual pues el reloj sí es viable para sumergirlo, para cualquier actividad con agua, no para un buceo profesional, pero sí nos va a resistir un buceo recreativo. Por en medio el mismo logo Edifice Casio, además que el cristal hecho de zafiro y el funcionamiento solar, Solar Powered. Algo a notar es que la tapa no está sujeta por tornillos, tampoco es de rosca, ya que aquí tenemos la pestaña, lo que indica que tenemos que hacer presión para poder quitar la tapa de la misma para hacer el cambio ya sea de empaques, para mantenimiento o incluso la pila solar, pero bueno, esto después de mucho tiempo. Vayamos directo a su carátula, la cual nos tiene este diseño que se complementa perfectamente a este diseño deportivo. Me agrada bastante, no sé ustedes qué piensen, ahí en comentarios me lo indican. Todo en su alrededor simplemente índices, un poco más grueso en el punto de las 12, seguramente con lumen, al igual que las manecillas de minutos y horas. Al igual tendremos un fondo de carátula en negro que se nota con un cepillado, ahí espero que se alcance a visualizar esa forma que tiene como hacia abajo, como si hubiera pasado un cepillo o un corte, que es obviamente donde se registra la carga solar. Por el lado derecho, en el horario de las 3, tendremos el logotipo Edifice Casio y que es un funcionamiento solar. Por debajo, a las 4, tendremos la ventana con el fechador. Y en el horario de las 12, de las 6 y de las 9, tendremos 3 pequeños diales. El primero de superior marcando los segundos, que son de la función de este cronógrafo. Por debajo marcará los minutos, los cuales llega hasta 60, o se pueden cronometrar hasta 60 minutos. Por el lado izquierdo, el conteo de segundos, el cual se mantiene con el horario principal, por eso no se detiene. Va a estar siempre en funcionamiento por debajo de esta media luna. Los tres nos van a presentar el color un tipo marrón, al igual que el que vimos en el diálogo en este bisel, sin dejar de notar que en la parte inferior tendremos la medida de la carga de la batería solar con una H, M y L de high, sería de alto, medio y bajo. Y aquí nos representaría esta manecilla que se encuentra prácticamente toda la carga en este momento. Por debajo la pequeña palabra de zafir o del cristal de zafiro y por debajo tenemos un movimiento japonés representado aquí abajo. Sobre los mismos índices que representan cada uno de los minutos alrededor de todo el diálogo de el bisel de la tapa, la cual contiene el cristal. Vean, si le voy dando un giro, ahí tiene un ligero reflejo. Aquí alrededor donde estoy poniendo el borde,
Vamos poniendo este plástico para el borde. Ahí pueden notar un cierto tono marrón que se nota al reflejo. Y bueno, es una de las partes de los colores que también da a lucir este tipo de modelos, como en los 3 pequeños diales, donde seguramente estas manecillas también que pueden verse en blanco. Las pequeñas no presentan lumen, simplemente las de los índices. Además de la hora, pues en complicaciones nos dará, ya veíamos el recuadro de la fecha, hasta el 31 para año bisiesto, o en este caso febrero, sí tendremos que darlo de forma manual hacia el 29, o si los meses tienen pues 30 días, tendremos que ajustarlo para cada uno de ellos. Por lo demás, ya veíamos estos 2 botones para la función del cronógrafo, donde tendremos el segundero en la parte superior. Si lo presiono, lo que van a notar es que esta manecilla que nos da la cantidad de energía solar se va a mover. Vean, lo aprieto y ¿qué pasa? Inicia el segundero, pero la manecilla inferior cambia a 0 para ir contando los minutos. Y aquí ya el segundero empieza a avanzar. En cualquier momento lo detenemos, ahí está, y reiniciamos con el botón inferior. Si queremos cerrar el cronógrafo, pues presionaremos el botón inferior derecho. Y listo, se regresa a H, que es la carga que mantiene en este momento solar. Y aquí no tenemos iniciado ningún cronógrafo o complicación de este reloj. Entonces tendremos hora y fecha, además de la función de cronógrafo. Para la programación, pues nos dirigimos directamente a la corona grabada. Esta no es de rosca como en otros tipos de relojes, como en el caso de divers. Aquí simplemente es de botar hacia el lado en 2 posiciones. En la primera nos va a permitir modificar la fecha. Hacemos giro hacia arriba y vean, se mueve este número. Si lo ponemos o lo hacemos el segundo clic, pues ya nos va a permitir mover horas y minutos. Aquí ya sí se para el segundero, entonces podemos ya empezar a mover las manecillas hasta el horario necesario. Vean, creo que aquí se va a apreciar mejor si lo presiono hacia abajo y le doy. Vean, empieza a moverse. Cuestión de fechas, 29, 30, 31. Una recomendación es que siempre que modifiquen la hora, nunca lo hagan entre las 12 o las 4 de la mañana, que es el proceso en el cual se genera el cambio del fechador, ya que este puede no hacerse de forma correcta. Como aquí vean, ya pasó las 12 y empezó a girar la hora. Entonces quiere decir que aquí ya se encuentra tomándolo por la madrugada el cambio de hora. De hecho, por aquí les dejo un video para el ajuste de fechador en estos relojes analógicos. Ya para iniciar la marcha de manera normal, presionamos pues hasta el fondo la corona y listo, empieza a correr nuevamente el segundero y ya tenemos el funcionamiento normal. Ahora ya que mencionábamos el lumen, pues si quitamos la luz, vean, aquí se puede apreciar ya directamente el lumen en las 2 manecillas, minutos y segundos, no en las de los pequeños diales, pero sí en todos los índices alrededor del bisel, de la carátula. Aquí pues se alcanza a apreciar, pero ya poco a poco se llega a perder y decíamos que esta pasta fluorescente no es el fuerte de Casio, no sé ustedes qué piensen. Aquí solo lo pongo en mi muñeca, la cual tiene una medida de 16,5 centímetros para que lo tomen como referencia debido a que pues no lo tengo ajustado. Vean, ya que ya mencionaba, pues no me pertenece, entonces no quise ir de más a modificarlo. Pero bueno, pueden observar el tamaño, ya decía, sí es una caja robusta, ligeramente grande, pero no rebasa el tamaño, no creo que se vea mal, de hecho lo siento bien. Por encima de este tamaño pues no tendría ningún inconveniente, ya de 17, 18, se vería luciría de una forma excelente, ya que precisamente es un reloj que se da a notar, se siente la muñeca, sí tiene buen peso. Bueno, creo que con eso ya tuvimos más que una reseña, una mirada a este excelente reloj Casio Edifice, presentando un gran diseño, sobre todo la estructura, las funciones que nos brinda, o en este caso complicaciones, también la cuestión de la carga solar que me parece excelente, el cristal de zafiro resistente a rayones. Un precio que yo pienso aceptable para lo que nos ofrece este modelo de la marca japonesa, pero nunca dejo de mencionar que siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión. Si les agradó el video, si yo me equivoqué, algo faltó. Además, si les agradó el video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Recuerden que dejo un link en el caso de quien quiera apoyar al canal. Pero bueno, les agradezco su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.